Podemos sentarnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De gloria a noche. ¿Cómo estamos? De gloria a gloria. Al revés, al revés. De victoria en victoria, porque Cristo viene en gloria. ¿Cómo es? ¿Cómo estamos? De gloria en victoria, porque Cristo viene en gloria. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Saben? Nosotros como cristianos, aún en medio de la prueba, cuando decidimos tomarnos de la mano de Dios, vivimos victoriosos. Porque estamos con el Dios de la victoria. Y vivimos victoriosos porque tenemos la certeza que Cristo Jesús ya viene en gloria. Vamos a orar. Señor y buen Dios, en esta noche te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de venir hasta este lugar. Señor, nos diste la oportunidad de poder gozar de este día de vida, de poder realizar nuestras labores, de poder trabajar, estudiar. Señor, pero también nos has dado el privilegio de estar en esta noche para escuchar tu voz. Queremos pedirte, oh Padre, que seas tú hablando en nuestros corazones y que al regresar a casa, Señor, deseamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros para prepararnos y poder estar listos para tu pronta venida. Amén. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, bienvenidos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, desarrolló su ministerio terrenal acompañado de 12 hombres. Y estos hombres fueron conocidos como ¿quiénes? Como los discípulos de Jesús, ¿cierto? Así que los discípulos de Jesús iban donde Jesús iba, veían los milagros de Jesús, eran testigos de las bendiciones que Jesús daba, eran testigos de las sanidades que Jesús realizaba, estaban allí todo el tiempo con Jesús. Y yo me atrevo a decir que dormían donde Jesús dormía, comían en la misma mesa con Jesús, y la gente ahora veía que los discípulos de Jesús, al estar tanto tiempo con Jesús, debían hacer lo mismo que Jesús hacía. Y es que hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y la historia cuenta que ahora Jesús sube al monte de la transfiguración y con él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y debajo del monte quedaron el resto de los discípulos. Pero los discípulos tenían también, podemos decir, unos seguidores que no eran tan buenos con ellos y que estaban criticando todo el tiempo a Jesús. Y estos eran los escribas y fariseos. Y ahora, mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, los escribas y fariseos aprovecharon una oportunidad para comenzar a desanimar, a señalar, a criticar a los discípulos de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Y vamos a entender qué es lo que pasaba. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Ahora sucede aquel evento extraordinario con Jesús, la transfiguración. Jesús desciende y dice el versículo 14 que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una multitud alrededor de ellos y escribas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los escribas? Discutían con ellos. Oye, Jesús viene descendiendo del monte de la transfiguración, Jesús gozoso, Jesús había tenido un encuentro extraordinario con el Padre, Jesús venía lleno de grandes bendiciones, y cuando Jesús desciende y llega a las faldas del monte, llega a la planicie, se da cuenta que los discípulos estaban acalorados, estaban avergonzados, quizás también tenían la cabeza gacha, mientras los escribas estaban discutiendo con ellos. Los escribas señalándoles, los escribas haciéndoles sentir mal, los escribas diciéndoles que no servían, los escribas sacando todas las malas cualidades de ellos al aire. Y ahora Jesús, en el versículo 15, sucede algo interesante. Dice: enseguida toda la gente viéndolos asombró y corriendo a él los soldaron. El versículo 16 dice: y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? La pregunta que Jesús realiza, Jesús no se la realiza a los escribas. Los escribas no tienen que rendirle cuentas a Jesús.
Jesús realiza la pregunta para sus discípulos. Y Jesús le pregunta: ¿qué discutís con ellos? Y a mí me llama la atención que a la pregunta de Jesús ningún discípulo fue capaz de responder. Oye, los discípulos estaban tan avergonzados por lo que había sucedido que no eran capaces de responderle esta pregunta al maestro. Y es cuando uno de la multitud, dice el versículo 17, le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa fumarajos, cruje los dientes y se va secando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero ¿qué pasó? Pero ellos no pudieron. Ay, ay, ay. Esta es la razón de la discusión entre los escribas y los discípulos de Jesús. Óyeme, muchos de nosotros, cuando tenemos problemas en la vida, deseamos traerle nuestros problemas a Cristo, pero realmente no se los entregamos a Cristo, sino que se los entregamos a los discípulos de Cristo. Y es donde cometemos el primer error. Óyeme, muchos de nosotros reconocemos nuestra necesidad de Cristo, reconocemos que Cristo debe ayudarme en mi vida, reconocemos que Jesús es el único que puede hacer aquel milagro que yo tanto necesito, reconocemos que solamente Jesús es la solución y decidimos traer nuestro problema a Cristo, pero realmente no se los entregamos a Cristo, sino a los discípulos de Cristo. Y es que los discípulos de Cristo no pueden hacer la obra que solamente Cristo Jesús puede realizar. Dime, hoy la gente vive decepcionada, hoy la gente vive criticando porque nosotros, tristemente, no hemos traído nuestros problemas a Cristo, sino a los discípulos de Cristo Jesús. Oye, cuando yo traigo mi vida llena de dolor, mi vida llena de necesidad, mi vida en el pecado, mi vida en el fracaso, para que Jesús la cambie, pero no se la entrego a Cristo, sino a los discípulos de Cristo, no podrá haber un cambio en mi vida. Y que por más que los discípulos andaban con Jesús, no pudieron hacer o no pudieron sanar al muchacho que papá había traído. Pero aquí está la otra cara de la moneda. La gente espera que los discípulos de Jesús sean unos buenos representantes de Jesús. La gente espera que los discípulos de Jesús hagan la obra que Jesús hacía. La gente ve en nosotros hoy como discípulos de Jesús un referente de aquello que Jesús puede hacer. Y hoy la gente también vive decepcionada porque ve que hoy los discípulos de Jesús no somos ni siquiera la más mínima sombra de quién era Jesús. Y ahora mientras papá estaba frustrado allí en ese momento, los escribas aprovechaban el momento para aludir que Jesús era un falso profeta, para aludir que los discípulos de Jesús eran malos, para enseñar que esta gente realmente era falsa y que ellos no podían hacer absolutamente nada. Y el problema hoy es que los milagros en nuestra vida no han sucedido porque nosotros quizás no hemos traído nuestra vida realmente a Cristo, sino que la hemos traído a los discípulos de Cristo. Y cuando yo vengo a la iglesia porque tengo problemas, cuando yo vengo buscando a Cristo porque necesito de su ayuda y no coloco mi mirada en Cristo, sino en los discípulos de Cristo, vivo una vida decepcionada porque los discípulos de Jesús son igual de pecadores que yo. Porque los discípulos de Jesús están también en una lucha igual que yo. Porque los discípulos de Jesús están también limitados igual que yo. Y es que si tú tienes la necesidad de Cristo en tu vida, asegúrate de llevar tu problema, tu vida, a la solución de Cristo Jesús, no a los discípulos de Cristo. Hermano, y va a sonar duro lo que voy a decir, pero no tengas referentes en la tierra. No admires a nadie en la tierra. Y puede ser el pastor más bueno que puede existir, pero no lo admires. Porque nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Y ahora, aquel padre, expresándole esto a Jesús, diciéndole que sus discípulos no pudieron echarlo fuera, dice Jesús en el versículo 19, respondiendo él les dijo: generación ¿cómo? Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos?
Oye, y es que a mí me llama la atención lo que Jesús está diciendo aquí. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes no han visto el milagro porque le ha sido falta fe, porque no tienen fe suficiente. Oye, porque no han confiado realmente en Jehová. Y el problema hoy de nuestra vida es que hoy nosotros, aunque somos discípulos de Jesús o somos personas que necesitamos de Jesús, no tenemos la fe suficiente para ver un milagro de Dios en nuestra vida. Y es que ahora la exhortación de Jesús era no solamente para los discípulos, sino también para el Padre. Siendo los discípulos, ustedes no pudieron echarlo fuera porque le faltó fe, y quizás el Padre tampoco tenía la fe suficiente. Y es que, mis hermanos, si nosotros queremos ver un milagro de Dios en nuestra vida, debemos comenzar a desarrollar una vida de fe. Debemos colocar en práctica en nuestra vida la fe. Y es que Jesús dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Y Jesús ahora muestra quizás su indignación con aquellas personas que, aunque le seguían, no estaban aprendiendo absolutamente nada de él. Es que muchos de nosotros caminamos con Jesús, andamos con Jesús, estamos todo el tiempo con Jesús, pero no estamos aprendiendo nada de Jesús. Pero a mí me gusta porque el versículo 19 termina con un mensaje de esperanza y Jesús dice, traedme. Oye, papá se había equivocado porque había llevado a su hijo a los discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús no habían podido hacer nada. Pero aún así, papá conociendo la necesidad que el padre, Jesús conociendo la necesidad que el padre tenía, que este padre tenía con su hijo, Jesús decide darle una solución. Y apréndase usted esto en esta noche. Jesús es un Dios de misericordia. Repita conmigo. ¿Jesús es un Dios de qué? De misericordia. Y es que muchas veces nosotros vivimos la vida pensando que como me he equivocado, no merezco nada de Jesús. Y déjeme decirte que está en lo correcto. Pero Jesús es un Dios de qué? De misericordia. Y aunque nosotros no merezcamos nada, Jesús siempre está allí diciendo, tráeme tu problema. Oye, tráeme tu dificultad. Ahora Jesús dice, tráigame al muchacho. Y dice el texto bíblico, versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, prestó atención, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Óyeme, en el relato bíblico se habla que el muchacho tenía un espíritu muy sordo, pero no se había hablado hasta el momento que el muchacho estuviese mostrando algunas acciones del espíritu que tenía. Pero ahora cuando Jesús dice, tráigame al muchacho, el espíritu que tenía el muchacho comenzó a botar espumarajos, a tronarse los dientes, a tirarse al suelo, a convulsionar, a hacer todo un show. Y el problema es que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, el enemigo hace más cosas para que nosotros creamos que cerca de Cristo estamos peor que antes. Analice usted su vida. Cuando nosotros decidimos acercarnos a Cristo, el enemigo comienza a mostrarnos que quizás nuestra vida en Cristo no tiene solución. Ahora el muchacho tenía un espíritu mudo y sordo, pero cuando Jesús dice tráemelo, el espíritu comenzó a hacer un espectáculo para mostrar que él tenía poder absoluto de la vida del muchacho. Pero a mí me llama la atención la forma como Jesús comienza a abordar este problema. Dice el versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le respondió, ¿desde cuándo? Desde niño. Fíjame, el muchacho había vivido toda la vida con esta misma enfermedad. Y ahora el Padre anexa y dice, versículo 22, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué cosa? Y ayúdanos, alabados en el nombre de Dios. Mis hermanos, nosotros hemos escuchado la frase o ese dicho popular que dice que árbol que nace torcido, ¿qué pasa? Pero déjame decirte que con Cristo enderezamos o enderezamos. Con Cristo hay solución. Ahora Jesús pregunta cuánto tiempo hace que le sucede esto. No para Jesús decir, mira, si ya nació así va a morir así.
Jesús pregunta esto no para decirle, mira, ya el problema de tu hijo no tiene solución. Oye, Jesús pregunta esto para enseñarnos a nosotros hoy que aún las tendencias, los pecados, los problemas, las cosas malas que tenemos en nuestra vida, que hayan nacido con nosotros o que todas nuestras generaciones pasadas las hayan hecho, tienen solución en Cristo Jesús. Amén. Oye, que muchas veces vivimos pensando que estamos condenados porque toda mi familia lo ha hecho, yo crecí en ese entorno, yo lo sigo haciendo y moriré de esa manera. Pero déjame decirte que con Cristo eso tiene solución. Amén. Jesús pregunta esto para decirle al Padre que no se preocupase. Jesús pregunta esto para enseñarle al Padre que aún había esperanza para su hijo. Pero a mí me llama muchísimo la atención ese versículo 22 cuando el Padre dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Muchos de nosotros vivimos la vida pensando que el problema de nuestra vida son aquellas cosas que nosotros vemos, son aquellas cosas que nos afectan, son aquellas cosas con las cuales luchamos. Pero déjame decirte que el problema de nuestra vida es diferente al que nosotros creemos. Papá ahora vivía la vida pensando que el problema de su vida era el muchacho que tenía el espíritu muy sordo y que lo hacía sufrir. Papá ahora vivía la vida pensando que el problema de su vida era el muchacho que tenía aquel espíritu que le hacía botar espumarajos, que crujía los dientes, que se iba secando, que lo tiraba al fuego o al agua para matarlo. Y papá había llegado a Jesús pensando que ese era el problema de su vida. Pero ahora cuando papá se encuentra con Jesús, papá no solamente le dice a Jesús que ayuda a su muchacho, sino que también le ayude a mí. ¿Saben? Papá ahora cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta que el problema de su hijo era físico, pero que ambos tenían un problema espiritual que Cristo Jesús también podía solucionar. Muchos de nosotros vivimos la vida pidiéndole a Cristo que nos ayude a solucionar las cosas físicas, pero se nos olvida que Cristo Jesús también quiere sanarnos. Muchos de nosotros vivimos la vida buscando a Jesús por conveniencias, por sanidad, por bendiciones, por prosperidad. ¿Por qué me dé? O porque me ayuda a salir de la enfermedad. Pero Jesús, cuando se encuentra con nosotros, si tenemos nosotros ese encuentro con Jesús, nos damos realmente cuenta que el mayor problema de nuestra vida es que aún no hemos desarrollado esa fe suficiente para aprender a depender de Jesús. Y por eso que el Padre en el versículo 22 dice: óyeme, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Porque papá sabía que aún necesitaba ayuda para aprender a confiar en Dios. Dice el versículo 23: y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué cosa? ¿Y todo qué cosa es? Todo. Oye, Jesús le dice: si puedes creer, tu hijo puede ser salvo. Si puedes creer, tu hijo puede ser salvo. Si puedes creer, tú también puedes ser salvo. Si puedes creer, todas las cosas le son posibles. Y la pregunta es: ¿por qué los milagros que nosotros hemos estado pidiendo durante años no suceden? Y es que la Biblia dice, el mismo Jesús lo dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y cuando el papá escuchó esta frase de parte de Jesús, dice el versículo 24, que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ¿ayuda qué cosa? Ayuda a mi incredulidad. Alabado sea el nombre de Dios. Oye, papá le dijo: Jesús, mira, yo creo porque he venido aquí, yo creo porque he venido a buscarte, yo creo porque te he traído a mi hijo, yo creo porque he confiado en ti, yo creo porque sé que puedes salvar a mi hijo, creo, pero mi fe no me alcanza, así que ayuda a mi incredulidad. Mi hermano, hoy la fe que tenemos nos alcanza para reconocer a Jesús como Salvador. Hoy la fe que tenemos nos alcanza para venir a buscarlo. Hoy la fe que tenemos nos alcanza para estar esta noche aquí. Pero hoy también debemos decirle: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad para poder ser salvo. Y reconocer que nuestra fe no es suficiente.
Papá ahora entendió que para que el milagro sucediera, debía confiar más plenamente en Jesús. Y por eso le dice: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ahora papá reconoce que en su vida hacía falta fe. Y es lo que nosotros hoy debemos reconocer. Reconocer que aunque llevamos años caminando con Cristo, necesitamos fe. Reconocer que aunque venimos a la iglesia, necesitamos fe. Reconocer que aunque hemos entregado nuestra vida a Cristo, necesitamos una fe más grande. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice el texto bíblico: y me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí ¿qué? El poder de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Óyeme, cuando nosotros reconocemos que somos débiles en nuestra fe, reposa sobre nosotros el poder de Cristo Jesús. Y entonces podremos ser victoriosos frente a la prueba. Entonces podremos ser victoriosos frente a la necesidad. Entonces podremos ser victoriosos frente a la enfermedad. Podemos ser victoriosos frente al pecado. Porque cuando reconocemos que somos débiles, incapaces y que necesitamos de Cristo, el poder de Cristo reposa en nuestras vidas. Pero, dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces en Cristo Jesús soy fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Y es que hoy debemos encontrar nuestra fortaleza en Cristo Jesús. Y esta fortaleza la encontramos cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. Y ahora cuando papá en Marcos 9, 23 entendió esto, le pudo decir a Jesús: Señor, creo, pero ayúdame en mi debilidad. Ahora papá reconocía su debilidad y le estaba pidiendo a Cristo que su poder reposase en su vida. Dice el versículo 25 que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, Marcos 9, 25, reprendió al espíritu diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y que no entres ¿cuándo? Nunca más en él. Alabado sea el nombre de Dios. Mi hermano, grábese esto: lo que Dios hace, Dios lo hace perfecto. Óyeme, Dios no es un Dios de medias, Dios no es un Dios de retazos, Dios no es un Dios que hace milagros por pedacitos. Dios es un Dios que cuando saca el pecado, cuando saca los demonios, cuando saca la maldición, que cuando elimina la enfermedad de nuestra vida, Dios lo hace de una vez y para siempre. Mi hermano, Dios no hace milagros a medias. Dios es un Dios perfecto. Y ahora Jesús manda a sacar este espíritu que saliese de la vida del muchacho de una vez y para siempre. Fíjeme, cuando papá ahora había reconocido su debilidad y había permitido que Cristo obrara en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces ahora Jesús comenzó a actuar en la necesidad física. Y es que el Señor dice: amado, yo deseo que seas prosperado así como prospera vuestra alma. Y el problema hoy es que nosotros queremos que las soluciones físicas lleguen primero y luego sin poder entregar nuestra vida a Cristo. Cuando el orden de los factores es inverso. Y ahora me dice a mí el versículo 26
que entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, ¿cómo? Está muerto. Mis hermanos, el muchacho había vivido toda una vida con el espíritu en él. El muchacho había vivido toda una vida con el espíritu siendo parte de él. Oye, la única vida que el muchacho conocía era una vida de enfermedad, una vida de sufrimiento, una vida con este espíritu. Y ahora cuando el espíritu sale, aunque le dolió, aunque vivía sufriendo, aunque vivía mal, y el espíritu sale para que él esté mejor, él sintió que había quedado como muerto. El problema hoy es que nosotros queremos pedirle a Jesús que saque de nuestra vida el pecado, pero cuando el pecado se va, muchas veces creemos que nuestra vida quedó sin sentido. Y un muchacho quedó débil. Yo imagino que el espíritu antes de salir hizo el espectáculo final. Lo sacudió, lo tiró al suelo, lo revolcó, le hizo botar espumas. El muchacho gritó, quizás hizo toda la fuerza del mundo y el espíritu sale. Y el muchacho ahora queda débil. Y quizás ahora la gente se acercaba y los escribas diciéndole, mira Jesús, ¿qué has hecho? El muchacho antes estaba enfermo, pero estaba vivo. Tenía el espíritu, pero estaba vivo. Óyeme, sufría, pero estaba vivo. Estaba quizás enfermo, pero estaba vivo. ¿Y ahora tú qué le has hecho? Y el problema es que la gente piensa muchas veces que con Jesús estaremos peor de lo que estamos hoy. Muchas veces la gente piensa que con Jesús no podremos ser felices. Muchas veces la gente piensa que Jesús no puede darnos soluciones. Muchas veces la gente piensa que la solución de Cristo es peor que la enfermedad. Pero mi hermano, aunque la circunstancia parezca imposible, aunque nosotros sintamos que Dios no ha continuado la obra, déjame decirte que Cristo Jesús sigue obrando. Cristo Jesús sigue actuando. Porque aquel, como lo dijimos anoche, que ha empezado en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ahora papá, no se comenzó a desesperar y a reclamarle a Jesús porque su muchacho estaba muerto. Ahora papá no comenzó a desligar la fe que ya había afinado con Cristo, sino que esperó en la obra de Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, esperamos plenamente en la obra y en el tiempo de Dios. Y ahora me dice a mí el versículo 27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó. ¿Y qué hizo el muchacho? Y se levantó, alabado sea el nombre de Jehová. Mis hermanos, hoy el problema de nuestra vida tiene solución en Cristo Jesús. Amén. Y aunque el muchacho estaba como muerto, estuvo un Cristo Jesús el Salvador, que lo tomó de la mano, lo enderezó y ahora lo levantó. Lo levantó no para seguir sufriendo, lo levantó no para seguir viviendo en el dolor, lo levantó no para seguir viviendo en el pecado, lo levantó no con el mismo espíritu, ahora lo levantó con una vida sana, una vida limpia, una vida liberada, y lo levantó para vida eterna. Y yo quisiera que Cristo también me hiciera a mí morir a todos mis pecados, me ayudase a levantarme, a vivir una vida limpia, una vida libre y vivir para una vida eterna. Pero hoy, para que esto suceda, debemos decirle: Señor, creo, pero ayuda a mi credulidad. Y yo no sé cuántos de nosotros hoy necesitamos de forma urgente un milagro de nuestro Dios. Yo no sé cuántos de nosotros hoy necesitamos que Jesús saque de nuestra vida lo que tenga que sacar, quite de nuestra vida lo que tenga que quitar, arranque de nosotros lo que tenga que arrancar, que haga lo que sea, pero que nos salve. Déjame decirte que Jesús está dispuesto a sacar de tu vida todo el pecado, de arrancar de tu vida toda la incredulidad, de darte toda la fe. Pero debemos decirle: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. La vida se basa en decisiones. Y en esta noche debemos decidir por Cristo Jesús.
Esta noche debemos decirle: Señor, estoy aquí, he venido, pero mi fe aún no es suficiente. Mi fe aún no es suficiente para ver milagros. Mi fe aún no es suficiente para ser un buen discípulo. Mi fe aún no es suficiente, Señor, para ser usado por ti. Mi fe aún no es suficiente para ser un buen representante tuyo. Así que, Señor, ayúdame a que mi fe crezca, porque hoy sé que al que cree, todas las cosas le son posibles. Y es hoy eso lo que debemos decirle a Cristo Jesús. Y en esta noche quiero orar por ustedes, porque sé que Cristo hará en nosotros aquella obra necesaria para que esta iglesia, a partir de hoy, sea una iglesia de fe. Una iglesia que haga milagros. Una iglesia que sea usada por Dios. Una iglesia que sea instrumento de Jehová. Unos discípulos que no le tengan miedo a lo que digan los escribas o los fariseos. Unos discípulos que no le den temor a ser usados por Dios, sino unos discípulos que coloquen su vida plenamente al servicio de Jehová. ¿Quieres tú colocarte al servicio de Dios? ¿Decides tú hoy creer en Jehová? Colócate en pie y ora conmigo. Señor y buen Dios, tú conoces esta iglesia, conoces a cada hermano de esta congregación, y nosotros te conocemos a ti. Y hoy, Señor, reconocemos que eres ese mismo Dios que ha dicho que al que cree, todas las cosas le son posibles. Y hoy decidimos creer en ti. Creer en Dios que puedes hacer en nosotros unos discípulos conforme a tu voluntad. Que puedes hacer en nosotros milagros. Que puedes usarnos, oh buen Dios. Pero para ello hoy te decimos también que creemos, pero que nos ayudes en nuestra incredulidad. Bendícenos, Padre eterno. Ayúdanos, Padre, a depender plenamente de ti. Saca de nuestra vida la frialdad. Saca de nuestra vida las excusas. Saca de nuestra vida, oh Señor, el pecado, los malos pensamientos. Saca de nuestra vida, oh Dios, la flojera espiritual. Y ayúdanos, Padre, hoy a vivir un reavivamiento espiritual. Y que tu iglesia hoy, Señor, despierte y despierte para vida eterna. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.